Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Eh, Vamos a partir con el reporte de los cambios en materia de urbanismo y construcción de los meses, antes de los meses de octubre, noviembre, como asimismo también las circulares de la DDU. Si bien se ve como tal vez una presentación de hartas diapositivas, la verdad es que va a ser bastante expedita porque hay varios temas que muchas cosas son reiterativas respecto de leyes que ya se han ido eh, prolongando, digamos, durante el tiempo y que además algunas materias que tienen menor impacto en nuestro quehacer de día a día versus otras que obviamente tienen mayor impacto. Yo los dejo con un Carmen Paz. Gracias, Carmen Paz, y te doy la palabra. Gracias, Marisol. Vamos a partir entonces con la DDU. La verdad es que en este periodo ha sido bien activa la DDU en la dictación de nuevas circulares, interpretando distintas materias. Circulares que comentábamos con Marisol antes de ingresar acá a la sala, que a diferencia de las circulares de los años anteriores, estas son bastante largas, bastante extensas, así que la verdad que son circulares interpretativas que prácticamente son como regulaciones a veces más que solamente interpretaciones más bien breves. Entrando ya en materia, en las circulares que tenemos este mes, partimos con la número 508, que fue publicada por el Ministerio el día 24 de octubre y aborda procedimientos específicos que se relacionan con las recepciones definitivas en el marco de lo que es la ley 21.450. La ley 21.450 es la ley conocida como Ley de Integración Social y Plan de Emergencia Habitacional, y que enfatiza la gestión eficiente del suelo y el plan de emergencia, priorizando proyectos de vivienda pública que están destinados justamente a las familias más vulnerables de la población. En el caso de... estoy sin... Voy a pasar la pantalla completa, perdón. Ahí sí. En el caso de esta circular en concreto, tiene por objeto acelerar los procesos de recepción definitiva para proyectos de vivienda de interés público, coordinar también y optimizar los tiempos de revisiones en las direcciones de obras municipales para proyectos del Plan de Emergencia Habitacional y asegurar el cumplimiento de los artículos 526, 525 y 526 de la ordenanza, que tienen que ver con las recepciones y normativa establecida en la ley 21.450. Eh, la ley de emergencia habitacional, en el artículo 13, dice que se prioriza proyectos del plan de emergencia habitacional, procurando agilizar los plazos y optimizar la efectividad de los procesos de revisión y aprobación. Y en el artículo 16 mandata al Ministerio de Vivienda para implementar medidas que aumenten la productividad y eficiencia de estos procesos. Entonces, sobre la base de estos artículos y de este mandato, es que entonces se pueden agilizar estos proyectos de manera especial. Entonces, los procedimientos instructivos, o sea, instruidos en este caso, corresponden primero a una revisión preliminar de proyectos, ¿ya? Antes de solicitarse formalmente la recepción definitiva, las direcciones de obras municipales pueden realizar revisiones preliminares de documentos y antecedentes, permitiendo con esto adelantar verificaciones de las recepciones de estos proyectos. Se pueden efectuar también inspecciones parciales durante el desarrollo del proyecto, siempre que estén coordinadas con las DOM. Las revisiones preliminares podrán integrarse al expediente final de recepción definitiva, reduciendo duplicidades y agilizando el proceso, y no se requiere una nueva revisión de antecedentes ya aprobados preliminarmente. ¿Ya? Se promueve también una coordinación entre organismos. La municipalidad, a través de las DOM, deben coordinarse con el MIMBU, la CEREMI y el SERVIU para priorizar proyectos del plan de emergencia habitacional. Ahora, lo curioso es que en los antecedentes de esta circular y en el análisis legal que se hace, más allá de estos artículos 13 y 16 de la ley 21.450 a la que se hace alusión, la verdad es que estas materias y estas posibilidades, digamos, de hacer revisiones preliminares, de adelantar algunas verificaciones y algunas inspecciones, son facultades que de todas maneras las direcciones de obra las podrían realizar en cualquier proyecto. La verdad que uno advierte de que no se necesitan estas normas especiales porque no hay ninguna norma dentro de la ley o de la ordenanza que impida que las direcciones de obras pudieran hacer estas acciones con el objeto de mejorar los procesos y agilizar las tramitaciones. Sin embargo, normalmente no se hacen. En este caso se ha puesto, digamos, como énfasis el hecho de que las direcciones de obra lo pueden hacer para efectos de priorizar y darle celeridad a estos proyectos que son para las familias más vulnerables en el contexto del plan de emergencia.
Ejemplos de aplicación práctica, esta DDU 508, a la vez al igual que otra que vamos a ver, pone ejemplos de aplicación. Entonces, en un proyecto de vivienda de interés público en la región metropolitana, la Dirección de Obras revisó parcialmente los planos y certificó avances de obra en varias etapas, incluyendo sistemas de alcantarillado y accesibilidad universal. Con ello, al momento de solicitarse la recepción definitiva, la integración de estas revisiones permitió reducir los plazos de tramitación en un 30%, asegurando que las viviendas se entregaran dentro del cronograma establecido. Eso sería en cuanto a la DDU 508. No sé si hay alguna pregunta, si no, sigo con la siguiente. Una La, pregunta cortita, ¿Cómo, disculpa. perdón? Una Diego. pregunta cortita, con la Carmen Paz. Sí, Oye, la ley 21450 en el fondo, no sé si será obligatoria o aplica sobre municipalidad, el ministerio es general o es solo para municipalidades. Lo digo porque yo me muevo más en el ámbito de los IMIF y ahí estoy viendo un caso en la cuarta región en que el proceso de revisión de estos estudios viales me está dilatando, digamos, todo el proceso de proyecto de vivienda social allá. la verdad es que en esta ley 21.450, Diego, se mandataba en general a los distintos servicios públicos e instituciones para dar celeridad y prioridad a la tramitación de los proyectos que forman parte del plan de emergencia habitacional. Y para eso, digamos, bueno, evidentemente en este caso esta circular está estableciendo de manera expresa ciertas facultades a las direcciones de obras para que puedan acelerar el proceso de recepciones definitivas. En otros casos no lo ha hecho, pero eso no obsta a que en ese caso los servicios debiesen, en el fondo, por un tema de aplicación de criterio de lo que está establecido en la ley, darle celeridad a la tramitación de esos procesos. Si no lo hacen, la verdad es que uno podría de alguna manera presentar ahí presentar una carta y citando la misma ley, solicitar que en virtud de esta ley se dé mayor celeridad a la tramitación de estos procesos. Y lo otro es también, ¿no? Si se puede, Marisol, recoger estos casos y eventualmente presentarlos al ministerio, porque siendo proyectos del plan de emergencia habitacional, debía haber una coordinación interministerial de manera de que se priorice. Se supone que ese tipo de coordinaciones se iban a implementar, o así por lo menos fue lo que se había conversado entre los ministerios, tanto con transporte como con medio ambiente, por ejemplo, en el caso de los proyectos que les correspondía pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Diego, dos cositas. Uno, efectivamente se le envió una instrucción a todos los servicios para que efectivamente se implementaran medidas que para efectos del plan de emergencia habitacional, ¿ya? Ahora, ¿qué, qué medidas tomó cada uno de los servicios? Es la que desconocemos, ¿ya? O sea, en este caso, claro, se aborda directamente a las direcciones de obras que tomen medidas como esta, ¿ya? Y así como revisiones preliminares. Desconocemos qué medidas adoptaron los otros servicios, pero solamente como recordar ahí que acuérdate que, claro, en el ámbito de los IMIF, aquellos proyectos que están certificados o de alguna manera que están dentro del marco del plan de emergencia habitacional, no requieren el IMIF aprobado junto con el permiso, ¿ya? O sea, por lo tanto, ahí hay una gestión, pero eso no significa que igual hay que tramitarlo y que igual tienes que estar priorizado. ¿Ya? Pero entonces, por esas dos vías, o sea, uno, claro, no son vinculantes con el permiso como se hizo en el resto de los proyectos, y qué medidas tomó el servicio en particular para para la aprobación al final de esto, es algo que, como bien dice el cambio de paz, habría que consultarle al servicio propiamente tal, porque yo sé que el Ministerio de Vivienda pidió e instruyó que se implementara un mecanismo particular, digamos, para este tipo de proyectos. Ya, súper bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con la siguiente circular, que es la 509. La circular de DU 509 se publicó el 20 de noviembre del 2024, esa es la fecha que tiene, y está publicada en el sitio web del ministerio. Y en este caso esta es una circular que está reemplazando
a la circular de DU 314 sobre la aplicación de la ley 20.234 que regula el saneamiento y regularización del loteo. ¿Ya? Entonces, esta ley 20.234 ha tenido varias actualizaciones, ya el 2022 y el 2023. Por ende, entonces, la circular que regulaba, digamos, estas materias, instruía respecto a la aplicación de estas materias de regularización del loteo, se actualiza también a través de la DDU 509, quedando sin efecto la anterior circular. Esta ley de saneamiento y regularización de loteos permite un procedimiento simplificado cuyo objetivo es regularizar asentamientos irregulares que provengan ya sea de campamentos u otros tipos, garantizando el acceso a servicios básicos y la recepción definitiva de obras de urbanización. Las modificaciones que fueron introducidas en las leyes posteriores, la 21.477 del 2022 y la 21.585, perdón, del 2023, fortalecen de alguna manera la vigencia. De hecho dejan vigente esta ley hasta el año 2030. Alcance y procedimientos de la normativa, incluyendo también nuevas disposiciones sobre plazos, requisitos técnicos y coordinación entre distintos organismos. ¿Ya? Entonces, los objetivos de la circular son fortalecer la gestión de regularización de loteos mediante lineamientos normativos y técnicos claros, actualizar procedimientos simplificados, incorporando las modificaciones legales recientes de estas dos nuevas leyes, garantizar la seguridad jurídica y urbanística de los asentamientos, promoviendo el cumplimiento de las condiciones mínimas de urbanización y priorizar proyectos en sectores vulnerables, optimizando plazos y recursos disponibles. Entonces, acá el marco normativo, entonces, son básicamente estas tres leyes: la 20.234 que establece este procedimiento simplificado de regularización de loteo, la 21.477 que extiende el plazo de procedencia de estos, digamos, procedimientos hasta el 31 de diciembre del 2030, y establece también ciertas reglas permanentes, que esas no van a vencer, como por ejemplo la prohibición de la formación de nuevos asentamientos irregulares mediante restricciones registrales, tanto a conservadores como a notarios. Y la 21.585 del 2023, que refuerza el control de lo que son las áreas rurales y las áreas de riesgo, estableciéndole instrucciones claras tanto al Servicio Agrícola Ganadero como a la Seremi para impedir la formación de núcleos urbanos al margen de la planificación y en zonas de riesgo, porque muchos de estos asentamientos irregulares efectivamente ocurren en zonas de riesgo, y eso, bueno, tiene resultados catastróficos, como ya hemos visto recientemente. Y aumenta también las atribuciones de la Seremi para autorizar recepciones urbanísticas justificadas. Los requisitos para la regularización: bueno, en cuanto a la fecha de materialización, el asentamiento tiene que haber sido construido antes del 31 de diciembre del 2018 o alternativamente formar parte del catastro de campamentos existentes al año 2019. Tienen que corresponder a residentes permanentes. Esto significa que al menos el 70% de estos residentes en estos lotes deben contar con ocupantes permanentes. Ubicación: no se admite regularizar en áreas no edificables, como zonas de riesgo no mitigables o áreas protegidas por su valor cultural o natural. En este caso no se pueden regularizar estos loteos. Y la tasación de las viviendas, el valor promedio tiene que ser inferior a 2.000 UF, salvo excepciones para campamentos priorizados. Perdón, me salté una. Ahí sí. El procedimiento simplificado, bueno, consta en una solicitud inicial en que se presenta el formulario único diseñado por el MIMBU para estos efectos, que tiene que estar firmado por al menos 30% de los residentes permanentes, incorporación de planos de loteo, proyecto de regularización, hay una revisión preliminar por parte de la dirección de obra, tasación de las viviendas por parte de la DOM o del Serviu, luego una recepción provisoria que habilita al asentamiento para acceder a programas de financiamiento estatal y avanzar en lo que son las obras de urbanización pendientes, y la recepción definitiva, que se otorga una vez completadas todas las condiciones urbanísticas requeridas. El rol de la Seremi MIMBU, básicamente respecto de excepciones normativas, puede autorizar reducciones en las dimensiones de vías, calzadas y veredas para regularizar estos lotes, rebajar o eximir la obligación de cesiones de terreno para áreas verdes y equipamiento, y aprobación de nuevos planos puede reemplazar planos previos aprobados por otros organismos, ajustándolos a la realidad actual del loteo. Es decir, si hay planos anteriores que se hubieran aprobado con errores, con inconsistencia o con diferencias en los del INDA, en este caso, la Seremi puede aprobar nuevos planos que estén con las dimensiones correctas.
Un ejemplo práctico de aplicación, bueno, un asentamiento irregular en la región de Coquimbo con 150 lotes. La situación inicial carecía de pavimentación y servicios de alcantarillado. Acá la DOM otorgó una recepción provisoria en el 2022 tras revisar los planos del proyecto y validar el cumplimiento parcial de las condiciones, y el resultado: con apoyo del Servio se ejecutaron obras de pavimentación y conexión de servicios básicos el 2023, y la recepción definitiva fue otorgada en 2024. Entonces, en un procedimiento de 2 años se regulariza este loteo, entre comillas, irregular. Conclusión, entonces, esta circular refuerza la normativa vigente, actualiza también digamos, la legislación a las dos nuevas leyes dictadas, y su correcta aplicación puede mejorar entonces las condiciones de vida en sectores vulnerables, tanto de campamentos como de otros tipos de asentamientos y loteos irregulares. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema, que probablemente es un tema más alejado a la actividad propia de la AOA. Sigo con la siguiente, entonces. La circular 510 lo que viene a hacer es dictar, en el fondo esta DDU es una DDU que básicamente lo que hace es que le da forma de instructivo a una guía metodológica para la elaboración de los estudios de riesgo de los planes reguladores de nivel comunal o intercomunal. Entonces, la verdad que entonces es una guía metodológica bastante extensa para la elaboración de estos estudios de riesgo a los planos reguladores que se dicten desde la fecha de publicación de esta circular en adelante. La guía metodológica para la elaboración de estos estudios de riesgo tiene como objetivo principal establecer un estándar técnico básico o mínimo para la elaboración de estos estudios de riesgo en los planos reguladores comunales e intercomunales, todo ello conforme con el actual artículo 2117 de la ordenanza. Ahora, la verdad es que hay en estudio o en tramitación al interior del Ministerio de Vivienda, básicamente en realidad de la DDU, una modificación en la ordenanza para todo lo que son justamente el establecimiento de áreas de riesgo en los instrumentos de planificación. Esta guía metodológica de alguna manera también está adelantando parte de lo que va a ser esa modificación de la ordenanza. Y vale decir que de alguna manera muchos de los planos reguladores hoy en día que son objetados por la Contraloría, ya sea porque le corresponde hacer toma de razón de sus instrumentos o bien porque algún particular o algún interesado haya hecho reclamo, muchos de ellos tienen que ver justamente con la falta de respaldo de antecedentes técnicos necesarios para establecer áreas de riesgo en los instrumentos. Así que de alguna manera esta guía probablemente viene también a suplir ese vacío, ya que la verdad es que probablemente hay bastante desconocimiento en muchas municipalidades de cuáles son los requisitos para poder establecer un área de riesgo y cómo tiene que estar técnicamente fundada y respaldada. El enfoque metodológico dice introducir los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo como elementos clave en la planificación territorial. Y estos conceptos también están siendo incorporados ya en las modificaciones que vienen en la ordenanza. Se habla también en el fondo de conceptos de amenaza y vulnerabilidad, y a partir de eso se establecen distintas categorías de riesgo para los instrumentos. Establecer un marco normativo que permita fundamentar normas urbanísticas aplicables a áreas de riesgo, asegurando decisiones de planificación coherentes. Coherencia entre los instrumentos, promover la gestión del riesgo de desastres mediante recomendaciones para mitigación, prevención y emergencia, fomentando una planificación prospectiva y resiliente. La organización del contenido de esta guía, que es bastante extensa, la guía está estructurada en 4 capítulos. Un capítulo 1 de fundamentos, definiciones generales y objetivos. Un capítulo 2 que tiene el marco técnico, metodológico para la elaboración de estos estudios de riesgo. Luego, cuáles son los procedimientos específicos para elaborar y aprobar estos estudios, que son los que tienen que respaldar el establecimiento de la zona, y las recomendaciones para la gestión de riesgo de desastres. El marco técnico metodológico, el desarrollo de los instrumentos de planificación territorial, incluye 3 procesos principales: uno técnico normativo, donde se definen las normas urbanísticas y territoriales en las áreas de riesgo; una evaluación ambiental estratégica para asegurar la integración del riesgo en los aspectos ambientales; un proceso de participación ciudadana que promueve la inclusión de la comunidad en el proceso de planificación, y estos procedimientos están interconectados entre sí y se retroalimentan para garantizar decisiones respaldadas técnica y normativamente. Perdón. Eso sería respecto de la circular 510. Oh, pero no se me acordó lo de la 511. No sé si hay alguna duda respecto de esta circular.
Bueno, la circular No, 500, perdón, sí, Carmen Paz, ¿sí? hola. Oye, más que duda tengo un comentario nomás, que a mí me parece súper claro que esto no debió nunca haber sido una circular. Sí, El ámbito de las circulares está definido en el artículo cuarto de la ley y tiene que ver con impartir instrucciones para la aplicación de sus normas, pero ya una guía metodológica de cualquier cosa ya no es una instrucción, po. ya, la verdad que Es una contradicción en sí mismo y manejar instrucciones de 50 páginas es una locura. así es, sí, la guía efectivamente tiene como 50 páginas. Y, por ejemplo, a diferencia de otras como circulares que tenían de alguna manera características similares, por ejemplo, estaba pensando, no me acuerdo el número en este minuto, pero me parece que es la La de 400, la de los planes por ejemplo, reguladores. la de los planes reguladores, que en el fondo lo que va haciendo es que, bueno, va tomando las normas de la ley y de la ordenanza y va tratando de hacer aplicaciones prácticas para cómo tienen que hacerse los planes reguladores, pero sobre la base de la normativa. En este caso yo creo que se fueron mucho más allá que eso, ¿ya? Porque la verdad es que están regulando en una circular de 50 páginas algo que en la ley y en la ordenanza está regulado en prácticamente dos artículos. Entonces, efectivamente va mucho más allá e Así es, incorpora un montón de conceptos así es, que no están en la ley ni en la ordenanza, así es, procedimientos que no están en la ley y en la ordenanza, y va en el fondo está regulando algo que tendría que estar en la ordenanza. Lo que no se entiende tampoco es por qué se dicta esta DDU 510 cuando en paralelo se está haciendo, o sea, se está trabajando en una modificación de la ordenanza donde se va a regular todas las materias de las áreas de riesgo, porque en el fondo en las áreas de riesgo, o sea, esta guía habría tenido quizás sentido después de modificar la ordenanza y no antes. tampoco, porque eh, Eh, permíteme hacerte otro comentario, que las que tú nombras como ejemplo Tampoco. son los ejemplos que comprueban de que esto no debe hacerse mediante circular, po. Hacer una guía o una metodología sobre cómo deben hacerse los planos reguladores a través de una circular, nada que ver, nada que ver. Haz un curso, haz una capacitación, haz un seminario, haz un libro, haz un manual, lo que tú queráis, pero no una instrucción sobre cómo se aplica la ley. Eso es como una distorsión jurídica de las personas encargadas de dictar las circulares. Y normalmente lo que pasa con estas cosas, con tantos detalles y que se ponen en tantas situaciones, genera cualquier cantidad de problemas, porque el tratar de detallar en esta materia siempre es malo. Se te van a escapar montones de cosas o no te van a coincidir realidades con lo que tú estás describiendo. Y si ya están escritas y están escritas en términos imperativos, como insisto, como lo señala el artículo cuarto de la ley respecto del ámbito de las circulares, son puros problemas para adelante nomás. Así es. José Ramón, quiero compartir también la misma opinión y además señalarle también a nuestros socios de que nosotros ya le habíamos en una primera instancia, habíamos tenido una reunión con Vicente Burgos y le expusimos verbalmente en la reunión eh, este problema en que veíamos que estaba siendo inadecuada la forma de que se estaban abordando las circulares. Así es, así es. Eh, y claramente este mismo tema de la metodología reitera de que están tomando una dirección equivocada. O sea, a partir de que las circulares de la EU sean instrucciones claras, precisas, acotadas, que vengan a resolver, están siendo circulares que son muy enredadas de partida, perdona, pero una lata obviamente de leerlas, pero además tiene que ver con el efecto que está produciendo. Doy un caso muy puntual y porque también digo que estoy súper de acuerdo. Hoy día tenemos algunas municipalidades que están haciendo observaciones a los proyectos aplicando el circular respecto de formulación de los planes Lógico. reguladores comunales. Claro, si no es Así es, primera vez que sí. pasa, po. Sí, pues entonces eso es un error, porque al final tú dices una metodología de formulación que quisiste colocar un ejemplo, mal, bueno, en materia tal vez de los antejardines, que es un caso que no está pasando lo están tomando como literal, que se aplica de una manera, entonces al final Sí, es un tremendo error. Así que yo creo que vamos a tener que pasar, obviamente, desde la conversación, sino que a poder plantearle ya formalmente a la División de Desarrollo Urbano de que no utilice
eh, erradamente las circulares sería para, bueno, sí. pero de una manera como más formal, Así pero es, coincidimos Oye, 100%. sí. Mari o Carmen Paz, ¿y se pueden impugnar estas circulares? Porque van por sobre los atributos que tienen. Se podrían impugnar ante la Sí, Contraloría, obviamente, ante la Contraloría. Exacto. Pero no vayas a Ujú. sacar, no vas a sacar nada. pero yo creo que es mucho mejor hacerles ver el error que están cometiendo, o sea, porque ¿sabes lo que pasa? Es que Pero lo al que final pasa es ellos son los. que estas circulares ya entraron en vigencia, digamos. O sea, contra esto tendrían que emitir otra circular que las anule, digamos, que las deje sin efecto nomás, po. Claro, Pero mira, o una circular más que o al menos una circular que aclare que estas circulares no son instructivos de No son, aplicación claro, no para son los lo que dice la ley, proyectos, sino que son no son otra lo que dice cosa. usted, Son una guía, claro. Tal cual. No sé lo que quisieron decir. No, no es lo que dice la ley. Si la ley dice no que es es lo lo que que dice la son, ley. No sí sé, Sí. pero las no lo circulares dicen ellos, dicen lo otra dice la cosa. ley. Pero yo creo que es el paso que tenemos que seguir, Sí, así y es. lamentablemente yo digo, esto pasa, y no es solamente esta DDU, la anterior también. Acuérdense que las anteriores salieron el tema de los planes reguladores, entonces es un malentender, quizás lo quieren hacer como de buena, pero al final provocan un efecto que no visualizan o que no miden. Y yo creo que es un error. Yo comparto ahí con José Ramón 100% de que debemos actuar en forma mucho más tajante, no sé si llamarle. Quizá en una segunda instancia, después de esta, decir, no, sabes que ya, si no entienden, vamos a la Contraloría, no sé, pues, pero claramente con Es de que la reunión habría no, que no decir, nos sirvió. estoy de acuerdo contigo, Mario, habría que decirles por escrito cuál es nuestra visión respecto a qué es lo que está pasando. Ujú. Así es. Sí, no, y en muchos casos de los que dicen usted, hay además materias en las que se está interpretando Sí, pues, una serie de así es, normas pues, derechamente mucho más allá de lo que dice la así ley. es, O sea, así es. yo creo que vale la pena quizás hacer el ejercicio, digamos, de que si no eh, se ordena un poco la dictación de circulares, plantear el tema de la Contraloría, porque yo creo que en el último tiempo la verdad es que ha sido como excesivo, ¿ah? El tema de casi estar como reglamentando a través de la dictación de circulares. No Sí, son instrucciones que aclaren el sentido, alcance de la norma, sino que se está yendo más allá y reglamentando a través de la dictación de circulares, y esa no es la facultad que les da la ley. No están De facultados acuerdo. para eso. De hecho, la dictación de guías metodológicas podría ser una facultad que podrían llegar a tener, o sea, no sí, la la tienen tienen dicha, siempre, la tienen siempre, es parte del eh, ejercicio normal, pues. pero en la medida de que estas sean guías para la Lógico, aplicación, lógico, no podrían ser en el fondo utilizados como argumentos, como decía Marisol, como argumentos para las direcciones de horas, para decir de que así es como tiene que interpretarse, son más bien guías. Entonces, eso es una línea que igual es delicada, porque en la medida que tú dictas una guía, ¿hasta dónde su aplicación entonces es obligatoria? Si su aplicación es obligatoria, vas a hacer en la práctica es un reglamento sin ser reglamento, sin tal cumplir cual. los requisitos de reglamento. Bueno, eh, voy a referir a la circular 511 al final, porque en realidad lo que hace la circular 511 es indicar y poner en práctica la ley de agilización de permisos, indicando cuáles son los artículos que entran a aplicación de manera más próxima, que son 45 días, más otros que entran en aplicación en 6 meses más, y otros que van a entrar en aplicación cuando se dicte la reglamentación de la ley de agilización de permisos. Entonces, ahí vamos a volver sobre el texto original de la ley. En modificaciones legales y reglamentarias tenemos una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para permitir el acceso excepcional a equipamientos vecinales de clase social por medio de pasajes. El contexto normativo de esta modificación de la ordenanza, bueno, se modifica la ordenanza, se publicó el 26 de noviembre del 2024 para poder flexibilizar las condiciones de acceso a ciertos equipamientos comunitarios a través de pasajes, preservando el ordenamiento urbano y la movilidad. Ese es el objeto que se indica en la modificación. Y los cambios principales son, bueno, en primer lugar, la definición de equipamientos vecinales. Se incorpora una categoría más dentro de los equipamientos, que sería el equipamiento vecinal en la ordenanza,
correspondiente a infraestructuras con una carga de ocupación máxima de 100 personas. Entonces, este tipo de equipamiento podrá localizarse en predios que enfrenten vías locales de servicio, vías colectoras troncales o expresas, y excepcionalmente también se autorizará estos equipamientos en pasajes. Luego en la letra B, ajustes en las escalas de equipamiento. Las escalas de equipamiento ahora del 2136 se agrega este equipamiento vecinal, pasando a ser entonces 5 escalas de equipamiento: menor, mediano, mayor, el vecinal hasta 100 personas y equipamientos de gran escala. Luego, en cuanto a las restricciones en pasajes, se permite el acceso exclusivo a pasajes únicamente para viviendas unifamiliares que no excedan 2 pisos más mansarda y equipamientos vecinales de clase social, siempre que no superen las 100 personas de carga de ocupación. Luego, reubicación de equipamientos vecinales, se modifica el artículo 2113 para que las municipalidades puedan redefinir la localización de equipamientos vecinales, ajustando los usos de suelo en el plan regulador comunal, según el artículo 45 de la ley. Y el impacto en la movilidad urbana: los proyectos que impliquen equipamientos vecinales tienen que ingresar al sistema de evaluación del CEIN y hacer un IMIF para garantizar que no afecte negativamente las condiciones locales. Por eso los artículos modificados en esta modificación de la ordenanza, bueno, el 2113, la reubicación de equipamientos vecinales, el 2136, las escalas de equipamiento, incorporando entonces esta cuarta categoría y pasando a ser 5 entonces los equipamientos vecinales, y una definición más clara de las cargas de ocupación para cada una de las escalas de equipamiento. En el 233, en relación a los accesos por pasaje, se modifica que los equipamientos vecinales de clase social pueden localizarse en predios que enfrenten pasaje, con una restricción que sería que los pasajes no podrán dar acceso a viviendas de más de 2 pisos más mansarda. Algunas consideraciones técnicas: los impactos viales: los equipamientos vecinales no pueden superar el umbral de movilidad definido por la ordenanza. Y participación ciudadana: la modificación. Esta modificación de la ordenanza fue sometida a una consulta pública entre noviembre y diciembre del año 2023, previo a su publicación. Eso sería... Carmen Pérez, Sí. ya. Respecto de esta última modificación, la verdad es que nosotros piensa que fue un proceso de participación en el año 2023, o sea, hace Sí. más de un año atrás. Yo Más de creo un que ahí año. también es súper relevante cuando la DU como que se olvida, llamémoslo, o sea, hace una consulta de participación ciudadana, habiendo o no participado, pero hace una consulta en 2023 y después de más de un año saca un decreto que desconocemos. Tal vez no es necesario que en el proceso de participación ciudadana eh, se nos haga caso o no, o se responda, digamos, pero uno pierde definitivamente el hilo de este proceso. Eh, y además, ¿y por qué lo digo? Porque en realidad esta modificación, la verdad es que, por lo menos en mi opinión, es bastante negativa porque limita demasiado la posibilidad de enmiendas a los planes reguladores, ¿ya? Por eso se modifica el 2113. Si tú te vas si bien la Ley General de Urbanismo y Construcción establece que es posible generar enmiendas a los planes reguladores para el equipamiento vecinal, cuando no estaba definido el equipamiento vecinal, o sea, antes de esta modificación, se asimiló el equipamiento vecinal, que expresamente señalaba, se asimilaba el equipamiento vecinal al equipamiento de escala menor y básico. Por lo tanto, la escala de ese equipamiento vecinal era mayor, en términos mayor al que hoy día están limitando, podía llegar hasta las 1.000 personas. Entonces, por lo tanto, yo podía hacer una enmienda de equipamiento de hasta las 1.000 personas. O sea, según la vía que yo enfrentaba, me permitía llegar hasta un equipamiento de escala básico. Hoy día está súper limitado. O sea, hoy día la verdad es que estamos hablando de que es una enmienda, o sea, para un plan regulador, para una junta de vecinos, para un local comercial, porque 100 personas, claramente entendemos que tiene que ser algo pues, bastante pequeño, ni siquiera un centro comercial. O sea, entonces, lamentablemente es bastante negativa esa consecuencia que tiene esta modificación. Y la única ventaja, entre comillas, es que el que puede estar permitido dentro del acceso por pasaje, ¿ya? Mm. Pero también pensando en la junta de vecinos, el equipamiento que nace de un loteo, eh,
etcétera. Así que, por lo menos yo para nada es una buena noticia esta modificación y lamento mucho que además el proceso sea tan, ¿cómo se llama? Poca, poco accesible, llamémoslo así, o con un conocimiento que al final de repente te aparece nomás la publicación. Sí. Bueno, y yo creo que se van a venir probablemente, puede que se vengan otras modificaciones a la ordenanza en los próximos meses de procesos que han sido también bien, o a veces muy breves en términos del plazo para poder hacer observaciones, otras veces cuesta mucho enterarse de procesos porque se dice ahí que hubo una participación ciudadana y lo que en realidad se hace es que se abre un espacio para hacer observaciones publicando estas modificaciones o proyectos de modificación en el sitio web del Ministerio de Vivienda, pero además en unos lugares que están súper recónditos que cuesta bastante encontrarlo. Entonces, es una participación bien entre comillas, no es realmente, o sea, no se ha visto realmente que hayan procesos en que se haya invitado a los gremios y se hayan hecho mesas de trabajo en las cuales se puedan presentar observaciones, sino que es como que se abre un espacio para mandar observaciones por la página web. Y si es que uno se enteró. Entonces, y se va a venir, bueno, varias modificaciones, pero entre otras justamente la modificación de las áreas de riego, que es una tremenda modificación de la ordenanza, y que hubo un proceso también bien breve y no hemos sabido más. Hay una consulta por el chat de Juan Pablo Valentino, dice, ¿qué pasa con calles antiguas de menos de 11 metros que son considerados pasajes por muchas DOM? Claro, en este caso sería aplicable la posibilidad de construir equipamientos de escala vecinal en esos pasajes, por lo tanto limitado a una carga de ocupación de 100 personas. En personas, claro. Ahora, el que sean consideradas por la DOM pasaje, ahí acuérdense que la normativa establece o que deben cumplir con el estándar de pasaje, o sea, con las características, o que debe ser explícito la asimilación y la En el instrumento. identificación de tal en el instrumento de planificación territorial. Sí, No es como, hoy día me amanecí y digo que es pasaje, no, sino que claro. o está establecido en el instrumento o cumple con las O cumple características con la de. característica. Una La- preguntita. Sí. En la, Diego. la clasificación de equipamiento vecinal, eh, como que deroga, entre comillas, la clasificación anterior de equipamiento de clase social, dentro de lo cual se enmarcaban antes las juntas de vecinos, por ejemplo, o empiezan a existir en paralelo. En el fondo, se agrega la definición de equipamiento vecinal, pero también existe el equipamiento social. Así Y es. la El, otra el- es el- que, el concepto de equipamiento vecinal es netamente un concepto de escala, no de ya, o sea, usos. ya, o sea, en el fondo ahí sigue siendo equipamiento social, pero de escala menor, básica, no sé. De escala vecinal. O sea, yo puedo tener un equipamiento social de De escala mayor, o un equipamiento mayor, menor, social de claro. escala básica, o un equipamiento social de escala vecinal. El que sea Ya, vecinal, Diego, tiene que ver finalmente con la carga, con esta carga de ocupación. bien, sí, Ese es el Sí, eso es criterio. perfecto. Según la es carga de de ocupación, escala. ¿en cuál vas a quedar? En la escala, digamos, en qué equipo vas a... Mm. Y le colocan vecinal porque así está en la ley, en realidad. Podrían haberle puesto equipamiento Intermedio. menor, no, de menor, básico, eh, prebásico, no sé, como, que al final es colocarle una escala inferior al Sí, básico, Claro. asociado al equipamiento vecinal, que es el que establece como por concepto la ley en materia de enmienda. mm. Ahora, la que agregaron ahí sobre la obligación de entrar al sistema SEIL es totalmente inútil, porque estaba haciendo una prueba recién, eh, ya con una sede de 2.000 metros cuadrados, que eso no hay en ninguna parte, queda exento de IMIF, ¿no? O sea, agrega el trámite, pero en realidad no tiene ningún efecto, no tienen que hacer IMIF la sede social. Y respecto de lo que tiene que ver con la modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcción en cuanto a agilización de permiso, que es a lo que se refiere la circular 511 que yo les mencionaba, lo que es más importante es para tener en cuenta respecto de esta circular, porque este proyecto ya lo vimos en la sesión anterior en su contenido. Lo más importante acá para efectos de la circular tiene que ver en el fondo con los plazos, que está acá un poco más adelante. Em,
La ley establece, en el fondo, regímenes distintos de entrada en vigencia de sus distintas disposiciones. Entonces, la regla general de vigencia de la ley es que esta va a entrar en vigencia 45 días después de su publicación en el Diario Oficial, y esto va a ser, si no me equivoco, el 5 de enero del próximo año, ¿ya? A partir de su publicación. Sin embargo, esa es la regla general, hay algunas reglas especiales y varios de sus artículos, como los cambios en los artículos 116, que tienen que ver con el régimen de permiso, 118 y 118 bis y ter y cuarter, que tienen que ver con los sistemas de reclamación, ley de municipalidades y ley de copropiedad, van a entrar en vigencia 6 meses después de la publicación de la ley, ¿ya? Y entonces estamos hablando de que esto sería alrededor de fines del mes de mayo. Y otros artículos, como los relacionados con la ordenanza, que tienen que ver con el 119, 144, 145, 146, básicamente todo lo que requiere de reglamentación de la ordenanza. Me refiero, por ejemplo, a los casos en que se puedan establecer ciertos permisos en que se van a poder tramitar mediante sistemas de declaración jurada. Esos van a depender de que se modifique la ordenanza general, para lo cual la misma ley establece un plazo de 1 año en que debiera entonces modificarse la ordenanza para que entren en plena vigencia estos artículos que requieren entonces de regularlos o reglamentarlos en la ordenanza. El resto de artículos entonces estarían entrando en vigencia 45 días, es decir, 5 de enero, y el resto 6 meses desde la publicación, que sería entonces a finales de mayo. Y eso básicamente es lo que regula en la vigencia de la ley, lo que regula la circular 511. No sé si habrá alguna duda, Sí, yo algo. tengo un comentario nomás sobre lo inmediato que tiene que ver con lo que entra en vigencia a los 45 días, que básicamente van a ser lo que se llama en la ordenanza las obras preliminares, eh, en que sería súper útil el que le pidamos a la DDU que dicte una circular respecto de la aplicación a los 45 días de eso que dispone la ley, sin tener que esperar ninguna instrucción o modificación de ordenanza o cualquier cosa por el estilo, y de pasadita aclarando que las ordenanzas locales de las municipalidades Sí, son aplicables sobre espacio público y no sobre terreno privado. Es decir, las ordenanzas municipales nunca, no pueden afectar ni instalaciones de faena, ni inicios de excavación, ni todas esas cosas que están dentro del terreno propio. Sí podrán meterse afuera con los camiones, con las cargas y con los estacionamientos, con todo ese tipo de cosas, pero no meterse dentro de las propiedades, sino si se meten dentro de las propiedades, están dejando como letra muerta todo lo que son las faenas preliminares. sí. ¿Fue solicitado ya, José Ramón, una circular que aclare la aplicación de las horas preliminares? Ah, qué bueno, buena noticia. Sí, sí. Sí, la verdad es que ahí hay municipalidades que tienen ya establecidos verdaderos procedimientos en que son Así es, prácticamente pues, claro, permisos tiene unos reglamentos de 10 páginas con todo lo que tenéis que hacer, para cada autorización. hasta los baños Entonces, del personal, todo, para todo, para todo. la verdad Sí. que para efectos de la aplicación práctica de esta ley, tal como dices tú, cuesta imaginarse ese cambio porque va a ser muy grande en términos de que pasar de pedir todo lo que se pedía, que realmente Así es, era así mucho es. Por requisito. eso que hace falta que el ministerio lo diga con claridad, pues, que efectivamente es un cambio y no que una cosita así, un saludo a Claro, la bandera. a que cuando uno llegue el 5 de enero y presente los antecedentes y que no tenga que hacer nada más Así es, así es, y que ni siquiera tengan que emitir una autorización, es un cambio bien grande. así es. Sí. De hecho, con la ayuda de la Mónica me mandó también las ordenanzas y, por ejemplo, hasta los instructivos de una de las municipalidades que prácticamente pide como un permiso más engorroso incluso que un permiso de edificación. Así Así es. que le mandamos con hasta los documentos y ejemplos y con Ya, de lo que estábamos hablando. qué bueno. Así que ojalá que, Carmen Paz. Felipe, Sí, hola a todos. Oye, ¿pueden confirmar? Porque yo había escuchado que era el 14 de enero que empezaban el tema de las declaraciones juradas.
Lo vemos inmediatamente. ¿Estás segura que es el 5? Oye, y totalmente de acuerdo con José Ramón. O sea, me cuesta creer que van a dar con una declaración jurada, van a autorizar un uso de una grúa, digamos. Además, con todos en los últimos días que han habido estos problemas con las grúas, yo no sé, va a quedar una escoba ahí enorme, ¿eh? No sé qué va a pasar con todo y cuáles son exactamente, que aclaren bien los permisos que sí y cuáles no. Ninguno, po. Ninguno, Felipe. Ninguno va a requerir de permiso. Bueno, no, pues eso es lo que dice la Hasta el ley, pues. momento, sí, pues hasta el momento ninguno. Solamente, Si se ponen a inventar permisos, sonó la ley, pues no, ya no es lo que dice, pues. La ley Mm. dice así que los es. permisos son para otra cosa, no para esas faenas. Sí. Nosotros en Vitacura En- llevamos tramitando 4 meses Sí, permiso de claro, instalación de sí. faena. Y en Las Bueno, Condes también, lo mismo, sí. Vitacura Sí. es uno de los casos Increíble, emblemáticos. increíble, increíble, increíble. por acá no tengo más consultas. Bueno, y solamente no, bueno, reiterar, pues yo creo que esta ley nos va a generar harto ruido en los próximos meses, el próximo año, incluso respecto de también los cambios que queremos, o sea, que ojalá se introduzcan, o sea, que no sea letra muerta, sino que sea realmente una aplicación inmediata en las direcciones de obra en cuanto a las revisiones. Pero todos sabemos que yo creo que no va a ser fácil cambiar el switch que tienen las direcciones de obra y los revisores que están debajo también de los directores, pero hay que apuntar a eso, o sea, y que ojalá que también la modificación de la ordenanza aborde un buen contenido de materias que permitan ser mediante declaración jurada y que no se queden en cositas chicas. Sí, en Así eso que estamos realmente defendiendo nosotros haya... una propuesta. Ujú, Felipe, sí, así es. acabo de revisar el tema de la fecha y tienes casi razón, porque es el 13 de enero. A mí me dijeron que a partir del 14 ya se podía ingresar declaraciones juradas. Ya. Claro, el Sí. plazo de los 45 días es el 13, bueno, claro, 45 días, si Mm, pongamos el 14, sí. De hecho, sí. lo que sale publicado en el Congreso dice versión con vigencia diferida por fecha 14 de enero de 2025. Ah, Claro. ya. Perfecto. Vamos a ver cómo nos va. Hay clientes que me dicen que saquemos los expedientes de obra menor y nos esperemos hasta el 14 de enero, que va a ser más rápido. Yo ya lo he hecho 2 veces ya, Felipe. Dan ganas de Entre, hacerlo, güey. entre esperarse 3 meses que te respondan alguna cuestión, mejor hacerlo con el método nuevo nomás. Mm, sí. Estimados, Muchas gracias. súper bien con la hora, así que, bueno, los invito dos cosas. Recordarle a quienes están acá presentes en que nosotros estamos hoy día en un proceso que también es súper importante para nuestro quehacer, que es el proyecto de ley sobre planificación territorial. Yo le he mandado por chat el proyecto de ley que ingresó hace la semana pasada al Congreso. Nosotros vamos a exponer la próxima semana en Congreso, sin prejuicio, no creo que se corte ahí, digamos, pero bienvenidos sean las observaciones que ojalá sean canalizadas a través del correo AOA normativo, ya que también lo hemos mandado varias veces también al chat. Eh, si bien es un tema desde el punto de vista de la planificación territorial, es bien relevante porque sí afecta a nuestro quehacer. Así que ojalá puedan participar también de su revisión, comentarios, sobre todo quienes también se dedican al ámbito de la planificación urbana, que hay hartos arquitectos acá en la asociación que ven temas de planes reguladores. Así que muchas gracias y nos despedimos hasta Hasta enero, yo creo. enero, que vamos a De tener hecho, enero Claro. una previa a las vacaciones, una cierre de nueva... año. Sí. Muy Gracias, bien, gracias a Muchas Felipe. usted. gracias a Gracias, todos. Muchas Chao, que estén gracias. muy bien. Chao, gracias, chao. gracias. Chao, Se Que estén pasaron. bien. Gracias. Chao. Chao a todos.